Ahora vamos entonces a compartir nuestra clase de introducción a la unidad número 2, que se titula Procesos cognitivos y dinámicas emocionales, de la asignatura de Psicología General, con su facilitadora, mi persona Arián Beitía. Esta unidad está diseñada para profundizar en el entendimiento de cómo pensamos, aprendemos, recordamos y experimentamos emociones, explorando los complejos procesos que subyacen a nuestra condición y vida emocional. Objetivo de la unidad número 2 es explorar los procesos cognitivos y las dinámicas emocionales, incluyendo aprendizaje, memoria, pensamiento, lenguaje, motivación y emoción, para entender su impacto en el comportamiento y desarrollo humano, considerando teorías relevantes y bases biológicas. Vamos a ver pues el tema sobre aprendizaje y memoria. Naturaleza del aprendizaje. El aprendizaje, desde la perspectiva psicológica, se considera un proceso cognitivo fundamental que implica cambios relativamente permanentes en la conducta como resultado de la experiencia, distinguiéndose de los cambios debidos a la maduración biológica o a estados temporales del organismo. El aprendizaje cumple funciones esenciales como la adquisición de conocimientos sobre el entorno y la adaptación mediante conductas y estrategias que permiten resolver problemas cotidianos de manera efectiva. Gran parte de lo que somos, nuestros comportamientos, gestos, habilidades, lenguajes y roles sociales, se considera producto del aprendizaje. Bases biológicas del aprendizaje. El aprendizaje tiene bases biológicas fundamentales vinculadas al sistema nervioso. Toda conducta, por tanto, depende de la acción del sistema nervioso, y cualquier cambio conductual asociado al aprendizaje se explica por alteraciones funcionales en este sistema. Aquí tenemos los tipos de aprendizaje de acuerdo con diferentes aproximaciones. Está basada más bien en el conductismo, que nos habla de condicionamiento clásico y operante, sobre todo en sus últimas etapas, que la denominan neoconductismo. Entonces, en el neoconductismo hablaban de condicionamiento clásico y operante. En el condicionamiento clásico, en el reflejo condicionado, la respuesta reflejo ya está estable de forma biológica y genética, pero el aprendizaje ocurre al asociar un estímulo nuevo con dicha respuesta. Explica muchas conductas humanas, incluyendo la formación de fobias. El aprendizaje depende de factores como la frecuencia de asociación entre estímulos y el intervalo entre el estímulo condicionado y el incondicionado. Se centra en cómo la conducta se modifica por sus consecuencias. Estamos hablando de condicionamiento operante. Habla mucho del tema castigo-recompensa. Se basa más bien en esto. Se basa en la influencia de reforzadores positivos o negativos sobre la probabilidad de repetir una conducta. El reforzador positivo aumenta la probabilidad de que una conducta se repita mediante la presencia de un estímulo deseable, mientras que el reforzador negativo lo hace mediante la eliminación de un estímulo desagradable. Vamos a ver la naturaleza de la memoria. Nos dice que la memoria ha sido objeto de interés de pensadores, artistas, médicos, filósofos a lo largo de la historia, debido a su valor adaptativo y al impacto negativo que provoca su pérdida. Y entre las funciones principales de la memoria tenemos recordar, reconocer y reaprender.
Que reaprender es más difícil que aprender. Y en clase lo vamos, lo vamos a trabajar, vamos a conocer un poco más sobre él. Vamos a ver las bases biológicas de la memoria. El almacenamiento de la memoria no se limita a un área específica del cerebro. Aunque pérdidas de tejido cerebral pueden disminuir la memoria, no la elimina por completo y diversas regiones como el hipocampo o las áreas sensoriales participan según el tipo de información que se recuerda, ya sea visual, auditiva, olfativa o táctil. O sea que por medio de los sentidos, entonces se puede almacenar información por medio de la memoria. Porque todo tiene, a nivel cognitivo, a nivel de procesos mentales, todo tiene una organización y un orden. Vamos a ver las teorías de la memoria. Tenemos la teoría multiprocesos, la teoría de la profundidad del procesamiento y las mnemotecnias. La teoría multiprocesos nos habla que la memoria humana funciona como un conjunto de sistemas interrelacionados. La memoria sensorial, memoria a corto plazo, a largo plazo, cada uno con propiedades específicas según la duración y función de la información almacenada. Bueno, y aquí se pueden hablar muchas otras cosas que en clase podemos ir también explicando y ampliando en cuanto a esto, en cuanto hablamos de poda neuronal, de las conexiones neuronales, todo esto. Teoría de la profundidad del procesamiento sostiene que la simple repetición no garantiza la transferencia a largo plazo. Lo determinante en la elaboración es la elaboración profunda y significativa de la información, estructurándola y asociándola con experiencias previas. Y las mnemotecnias o mnemotécnicas y estrategias de memoria nos dicen que mejoran la retención mediante claves y métodos asociados que facilitan la recuperación. Esto se hace por medio de algunas técnicas, ejercicios y actividades. Unas un poquito más sencillas y hasta comunes, y otras pues un poco más complejas. Aprender a aprender. Aprender a aprender implica comprender cómo aplicamos los procesos del aprendizaje y la memoria para mejorar nuestros hábitos de estudio, lo que requiere conocer estrategias que permitan organizar, procesar y retener la información de manera efectiva. Vamos a hablar ahora de pensamiento y lenguaje. Ellos dos van juntos, ¿sí? Todo empieza de una idea. Todo empieza de una idea para que luego pase a un pensamiento por medio de procesos cognitivos. Entonces se da el lenguaje por medio de una codificación. Vamos a hablar precisamente ahora del pensamiento. Vamos a ver la naturaleza, la cognición, procesos cognitivos. Nos dice que la cognición está presente en toda actividad humana, desde percibir la belleza del entorno hasta aprender, recordar, imaginar, resolver problemas o comunicarse, y consiste en el conjunto de procesos que nos permiten adquirir, manejar y usar el conocimiento. Estos procesos cognitivos funcionan de manera continua, analizando información constantemente, aunque muchas veces no seamos conscientes de ello, y constituye la base de nuestra adaptación al medio y de nuestra capacidad para interactuar de forma efectiva con él. Bases biológicas de la cognición. Las células de la corteza cerebral poseen prioridades eléctricas que permiten la actividad cognitiva y reflejan procesos que se realizan a nivel medular. El estudio del cerebro
Se ha desarrollado desde técnicas antiguas como la electroencefalografía hasta tecnologías modernas como la tomografía axial computarizada, la tomografía por emisión y positrones y las resonancias magnéticas, todo lo que tiene que ver con imágenes, con estudios de imágenes precisamente, que nos ayudan a poder pues ver algunas funciones del cerebro, lo que ha ampliado no solo el diagnóstico y tratamiento de lesiones cerebrales, sino también la comprensión del funcionamiento normal del cerebro. Este órgano supervisa Este órgano supervisa tanto nuestras necesidades más básicas como los pensamientos más complejos, integrando información sensorial antigua como datos recientes para generar procesos cognitivos de alta complejidad. Vamos a hablar ahora del pensamiento, vamos a definir qué es pensamiento. Nos dice que es la conducta encubierta que se conoce principalmente por sus efectos en acciones o palabras y pueden manifestarse en actividades como razonar, resolver problemas, recordar, formar conceptos, tomar decisiones, imaginar o soñar despierto. Dice que es la manipulación de información codificada en la memoria, que representa simbólicamente experiencias, estados del mundo o situaciones imaginarias. El pensamiento se estructura principalmente mediante imágenes y conceptos. Imágenes, que son los recuerdos sensoriales que permiten individualizar experiencias y construir nueva información, facilitando la resolución de problemas y la comprensión de ideas complejas. Y concepto, que expresado en palabras, representa categorías y permiten organizar y comunicar ideas abstractas. Vamos a ver ahora el desarrollo del pensamiento según Piaget. Piaget habla de asimilación y acomodación, conceptualizando asimilación, que nos dice que es que la información se incorpora a estructuras cognitivas existentes, y la acomodación se modifican o crean nuevas estrategias para enfrentar problemas novedosos. Piaget realiza su teoría observando al desarrollo completo de sus hijos. Y luego entonces divide todo eso que él observó y fue tomando anotación, entonces él lo divide en etapas del desarrollo cognitivo, que se dividen en 4, según Piaget: sensoriomotriz, preoperacional, operaciones concretas y formales. La sensoriomotriz va de 0 a los 2 años. La preoperacional de los 2 a más o menos 3, entre 3, 4. Luego operaciones concretas, va desde la preoperacional hasta los 5 años, operaciones concretas de 6 hasta más o menos 11 años, y operaciones formales entonces inicia en la adolescencia. Solución de problemas. La solución de problemas es un objetivo central del pensamiento dirigido, aplicado cuando la conducta previamente aprendida son insuficientes para encontrar una respuesta adecuada. Se considera un problema únicamente cuando se requiere generar nuevas respuestas ante una situación desconocida. El proceso de resolución de problemas se desarrolla en 3 pasos fundamentales: representación o definición, plan de resolución y evaluación de la solución. Y aquí hay que tomar algo en cuenta: la edad cronológica de esos conflictos en donde estemos inmersos en estos conflictos o problemas. En base a eso, en cada una de las etapas del ciclo vital, vamos a tener conflictos y vamos a tener que resolver. Vamos a hablar de la creatividad
Dice que surge como respuesta a la necesidad de resolver problemas y se manifiesta en la generación de soluciones, combinaciones o aplicaciones nuevas para situaciones o problemas conocidos. No se limita a cognición, la actitud o la emoción, sino que integra aspectos cognitivos, afectivos y conductuales, liberando al individuo de la rigidez de la experiencia previa o del conocimiento establecido. Estamos hablando aquí ahora de la inteligencia, que nos dicen que las teorías modernas plantean que la inteligencia está compuesta por varias aptitudes independientes, pero interrelacionadas, como lingüística, lógico-matemático, espacial, corporal, kinestésica, la sensibilidad hacia otras personas y el conocimiento de sí mismo. La inteligencia se desarrolla en entornos ricos en estímulos y puede verse afectada negativamente en ambientes restrictivos. Inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, comprender y manejar tanto las emociones propias como las ajenas, así como la habilidad de motivarse y gestionar relaciones. Es como administrar las emociones, poner en orden lo que estamos sintiendo. Popularizada por Daniel Goleman en 1995, se organizan 5 componentes: reconocer emociones propias, manejarlas, identificar emociones del otro, crear motivación interna y gestionar relaciones interpersonales. Vamos a hablar ahora del lenguaje. Nos dice que el lenguaje es una forma compleja de comunicación que utiliza símbolos como sonidos, letras, signos relacionados con significados y sujetos a reglas que permiten combinarse para transmitir información. El lenguaje también posee un significado denotativo y connotativo. Adquisición del lenguaje. La adquisición del lenguaje es un proceso que ocurre de manera casi automática y sin enseñanza formal. Desde muy temprana edad, los niños aprenden los sonidos, palabras, reglas gramaticales de su lengua materna, a lo que les permite combinar elementos para formar frases y expresar ideas. Este aprendizaje se realiza mucho antes de que los niños asistan a la escuela y ocurre de manera natural, evidenciando la capacidad innata del ser humano para desarrollar competencias lingüísticas. Vamos a hablar ahora de motivación y emoción. Naturaleza de la motivación. Nos dice que la motivación es el estado del organismo que energiza y dirige la conducta hacia la obtención de una meta. Proviene del latín movere, que significa moverse, haciendo referencia a la actividad dirigida a metas del organismo. La motivación surge de las necesidades que, al disminuir el equilibrio biológico o homeostasis, activan conductas encaminadas a restaurarlo, como ocurre con el hambre, la sed o la fatiga. Teorías de la motivación. Aquí también tenemos pues 4 teorías. Inicia desde Platón. Tenemos la teoría de los instintos, la teoría del incentivo y el psicoanálisis de Freud. Bases biológicas de la motivación. Nos habla que el hipotálamo y el sistema límbico son estructuras claves en la motivación. Y la motivación y la emoción, mientras que el ritmo circadiano vigilia sueños, genera variaciones periódicas en la conducta. El sistema reticular activador regula el estado de alerta y la vigilia, transmitiendo señales sensoriales a la corteza cerebral. La motivación no es simplemente una reacción a estímulos, sino el resultado de la integración compleja de factores neuronales y humanos que pueden activarse mediante estímulos internos o externos y mantenerse gracias a circuitos reverberantes y la actividad continua de otros centros cerebrales.
Tipos de motivos. Motivos primarios, innatos y secundarios o aprendidos. Los motivos primarios incluyen los biológicos homeostáticos, los biológicos no homeostáticos y los innatos no biológicos. Y los motivos secundarios o aprendidos se desarrollan con base en experiencias sociales y psicológicas. Frustración y conflicto. La frustración se define como la condición que se produce cuando un individuo se ve impedido de alcanzar la meta, y el conflicto aparece cuando una persona se enfrenta a metas, necesidades o decisiones incompatibles, generando estrés. La emoción nos dice que la emoción y la motivación están estrechamente relacionados, ya que un mismo estímulo puede generar tanto una respuesta emocional como una pulsión para actuar. Las emociones reflejan el potencial motivacional e incluye tres elementos: activación del sistema nervioso autónomo, comportamiento expresivo y la experiencia subjetiva. Las bases biológicas de la emoción. Las emociones tienen un origen fundamentalmente ligado a la evolución del cerebro. La región más primitiva, el tronco encefálico, regula funciones vitales como respirar, el metabolismo, y de ella emergieron los centros emocionales que más tarde dieron lugar al neocórtex, el cerebro pensante. Dentro del sistema límbico, estructuras como las amígdalas y el hipocampo cumplen funciones esenciales de la emoción. De hecho, muchas veces cuando preguntamos de qué órgano viene la emoción, se asocia al corazón, pero las emociones no vienen precisamente del corazón como se nos hace ver en las figuras, en los videos y todo lo que hemos visto. Las emociones inician en el sistema límbico y luego por medio de procesos, entonces pasan a toda la parte visceral, a los órganos. Aquí tenemos pues las distintas teorías que hablan sobre la emoción, las teorías de James Lackner, Cannon Brad, teoría de la expresión facial, teoría psicoanalítica de Freud, teoría cognitiva de Plutkin y la inteligencia emocional de Goleman, que es pues lo un poquito más, digámoslo así, reciente. Bien, entonces ya para culminar esta introducción a la unidad 2, los dejamos con un mensaje que nos dice: pasarás por varias fases de tu vida que serán necesarias para tu crecimiento. Nos vemos entonces en la siguiente clase. Saludos.